Óigame, pero bueno, eso sí, ni Ni siquiera un siquiera milagro. Sí. Seamos francos, o sea, me Mauricio, cogieron. ese cierre de ese 5W de Luis Fernando, poniendo al país a soñar con que un milagro podría llevar a la selección Colombia a Qatar, seamos francos, ¿no? Sí, no hay que ser ilusos, estamos hay que ser iluso. eliminados. Yo lo sé, pero cuando llegan los partidos uno sufre otra vez, ¿no? Uno es No, como Pero masoquista. esos Yo que no. la quedan ya no, ya. Usted, Andrea, es que Yo sufro, sí, por eso, pues, Andrea, bueno, Ya no deje sufro, pero eso, pare de sufrir, Andrés. Uno siempre dice, no, es que no hay nada que hacer, y uno está haciendo, uy, vamos, así. Con la abandone fe eso. intacta, como dicen. No, tampoco. Abandone eso. Bueno, Paola, Andrea, A ver. Mauricio. Señor. Carlos nos va a hablar de desechos hospitalarios y un chicharroncito que no es menor, porque en principio, y Carlos me corregirá, fue el 1 de febrero pasado que ya se acabó el contrato que existía para la recolección de los desechos hospitalarios, que son desechos peligrosos, en los hospitales de Bogotá. Y entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy? Cuando ya estamos imagínense, 16 de febrero. Así es, Juan Pablo, fue específicamente el 31 de enero. Sin embargo, ya se extendieron esos contratos por 1 o 2 meses, dependiendo de la subsecretaría y de las subredes. Eso nos lo va a explicar mejor el invitado. Pero sí, hoy en día puede haber, estamos al borde, como usted dice en el numeral, de una posible crisis sanitaria y hasta ambiental, porque Bogotá podría quedarse sin empresa que recoja esos desechos hospitalarios. Y nos referimos a jeringas, guantes, tapabocas, todo eso que después de esos tratamientos en los hospitales, en las clínicas, las empresas deben recoger y desechar. Claro, y tienen además un tratamiento especial. Aquí nosotros no estamos Correcto. hablando de cualquier tipo de basura que ustedes Son las bolsas disponen de cualquier manera. rojas que pueden tener riesgo de infección y por lo tanto no lo debe recoger cualquiera. Eso tiene que ser todo un protocolo, si no después el problema es muy complicado de Y salud que pública. además tenía por muchos años la Unión Temporal Ecocapital, tenía la función de recoger todos estos desechos, pero llegó esta administración, la Secretaría de Salud, y Carlos pues nos corregirá, y cambió todo después de crear la entidad asesora de gestión administrativa y técnica, que primero, y como su nombre lo dice, iba a asesorar el proceso y después resulta que empezó a participar en el mismo. Y es lo que está generando hoy el problema, que no se haya podido hacer un proceso nuevo y que no haya quien en este momento vaya a recoger los desechos cuando se venza nuevamente esa prórroga del contrato que ya Carlos nos dijo que se había vencido inicialmente el 31 de enero de este año. Mire Así lo que es. escribe Jean-Paul Marat en el chat del YouTube Live. 1 de febrero terminó el contrato con Ecocapital y la UASP, bien, gracias. Y Paola tiene toda la razón, eso empezó desde 2011 y como dijo, 10 años después, 2021, eso fue el año pasado, y ahora estamos a la deriva y por eso quiero saludar a nuestro invitado, Juan Pablo Nova. Él es representante legal suplente de la Unión Temporal Ecotul y él nos tendrá más información. Juan Pablo, bienvenido aquí a Sigue la W, buenas tardes. ¿Y por qué hoy, 16 de febrero, en Sigue la W estamos diciendo que estamos al borde de una crisis sanitaria y ambiental en la capital? Bueno, muy buenas tardes a todos y a la mesa, gracias por la invitación. Bueno, nosotros consideramos que podríamos estar en una crisis desde el punto de vista ambiental y sanitario, muchachos, por favor. en la medida que hoy, siendo 16 de febrero, las subredes, que son las entidades encargadas de todo el tema de salud en Bogotá, no han acogido la recomendación de adjudicación de un proceso de selección que se llevó a cabo desde el mes de diciembre del año pasado y sobre el cual existe ya una recomendación de adjudicarla al proponente Ecotools, pero las subredes, sin pronunciarse de manera formal, han decidido no acoger esta recomendación y por lo tanto no se tiene en este momento el contratista responsable de hacer esa recolección por todo el 2022. Como usted dijo, esta recomendación la hace la entidad pertinente, como lo dijo Paola, pero... La que crearon para la que eso. crearon es que lo para sorprendente eso. es que hayan creado una entidad para hacer este tipo de evaluaciones y que entonces no se acojan las recomendaciones, creería yo, ¿no? Pero cuando usted dice que las subredes no le han dado respuesta oficial, pero tiene que haber algún tipo de respuesta, algo por interno más o menos, ¿por qué no se ha adjudicado todavía el contrato? Bien, como lo dicen ustedes, a ver, con el plan de desarrollo de Bogotá 2022, del 2020 al 2024, se le estableció una función a la EGAT, porque antes no la tenía, antes la EGAT era simplemente una entidad de asesoramiento,
pero con la expedición del plan de desarrollo se le quiso imprimir dos conceptos, transparencia y eficiencia, y por eso se le generó la facultad a la EGAT de realizar todos los procesos de contratación de las subredes desde el estudio previo hasta la liquidación. Y en ese sentido, como ustedes lo dicen, si es la entidad experta, si es la entidad que a través del Plan de Desarrollo de Bogotá se le da esas facultades, pues sus decisiones y sus trámites resultan ser vinculantes. Aquí es donde nos salimos de las normas, porque pese a que la EGAT adelanta y agota todo el proceso, una vez emite una recomendación indicando que se debe adjudicar el contrato, las subredes le contestan a la EGAT diciéndoles que no acogen la recomendación, pero no han emitido los actos administrativos que la ley los obliga para poder culminar un proceso de contratación. Y está en ese limbo y nosotros como proponentes adjudicatarios pues estamos expuestos a esos perjuicios de que pese que haber cumplido con todo, hoy no sabemos cuál va a ser el pronunciamiento de las subredes que están vinculadas a ese concepto de EGAT. Pero venga, Juan Pablo, yo quiero que vayamos aquí paso a paso. Número uno, si el contrato se acabó el 31 de enero, hoy, ¿qué está pasando con los desechos hospitalarios en Bogotá? Bueno, el contrato de concesión que tenía Bogotá durante muchos años, del 2011, efectivamente finalizó el 31 de enero de este año. Ajá. Las subredes, las 4 subredes, han realizado unos contratos transitorios y temporales con Ecocapital para 2 meses o para 1 mes, de acuerdo a las decisiones que ellos toman. Entonces estamos en una situación de contratos transitorios mientras se subsana esto. Ahora, aquí va la segunda inquietud que se me viene a la cabeza. Si la EGAT recomienda contratarlos a ustedes, ¿hay una relación, esto es vinculante, las distintas subredes o digamos los distintos administradores de los hospitales en Bogotá tienen que hacer lo que dice la EGAT o sencillamente hacen lo que se les dé la gana y entonces la EGAT está haciendo un proceso para perder tiempo porque sencillamente no tiene sentido hacer un proceso de selección para que luego no se defina nada sobre ese nombre? En nuestro criterio es vinculante por varios aspectos. Primero, el artículo 98 del Plan de Desarrollo de Bogotá es el que le da esas facultades y la inviste esa competencia por el principio de transparencia y eficiencia para adelantar estos procesos de contratación. O sea, tenemos un acuerdo distrital que le dio esa facultad y por lo tanto sobre esa norma es que el EGAT se pronuncia. Segundo, las subredes suscribieron contratos interadministrativos con la EGAT en la cual le entregan este encargo, o sea, adelante el procedimiento de contratación por mí, conforme al acuerdo distrital, y ese contrato también las vincula a ellos porque tendrían que haber acogido la recomendación de la EGAT. Y tercero, como usted lo dice, pues para nosotros como bogotanos, si la EGAT fue una entidad que cuando se le dio este nuevo rol, no solo de asesora, sino ya de ejecutora, con más de 5.000 millones de pesos, pues uno dice, si una entidad cuesta 5.000 millones de pesos, es técnica, es administrativa en esto, pues no hay razón a desconocer una de sus recomendaciones para un proceso tan sensible como es este. Esto, Andrea, pareciera conectar con el tema que nos acaba de traer Paola. O sea, entonces, talento no palanca, pero ¿y entonces qué pasa con estos procesos? Pero además, permítame, Andrea, además es que esta es la posición de quien, digamos, entre comillas, se ganó el proceso para seguirlo realizando de aquí en adelante, pero yo creo, y ya le voy a preguntar más adelante a nuestro invitado, que así pasaron las cosas porque antes de que se venciera el contrato se hizo una denuncia por parte de Ecocapital de no permitir que se hiciera el proceso a través de la EGAT, que como ya decíamos es una entidad asesora, o pues se creó para asesorar, no para contratar, porque además ellos no pueden, no tienen presupuesto para tener un régimen especial de contratación. Bien. Incluso estarían violando la ley. Bueno, 80. Pero téngalo ahí. Andrea, su pregunta. Sí, también con una precisión, nos dicen que la EGAT está creada desde la administración pasada, no la creó esta administración. Pero bueno, Juan Pablo Novoa, usted es el representante legal de la Unión Temporal Ecotool. Y en su momento lo que dijeron las subredes era que había un miembro del consorcio, exactamente Data Tools, que no cuenta con los objetos requeridos para hacer este tipo de acompañamiento en estos contratos, que tendría un objeto totalmente distinto y que por eso les llamaba la atención, y ese sería uno de los argumentos para no confiar en esta recomendación que hace la EGAT. ¿Usted qué les contesta? Dos cosas. Lo primero, la aclaración que tú haces es cierta, la EGAT es creada en la administración anterior
pero es esta administración la que le dio facultades de ejecución y la volvió técnica y le dio las facultades de contratación. Fue en este plan de desarrollo. Lo segundo, efectivamente las subredes quisieron cuestionar la capacidad jurídica de uno de los integrantes de la unión temporal, que era DataTools, al decir que no coincidía el objeto de DataTools con el objeto del contrato. Una tergiversación que están haciendo del pliego, en la medida que lo que exigía el pliego era que fuera coincidente el objeto del proponente, y acá el proponente es una unión temporal, no es DataTools, es la unión temporal, con las actividades del contrato. Al punto que DataTools, entre sus actividades que indican la unión temporal, explica que va a desarrollar todo lo que solicitaron las subredes, porque las subredes en su anexo técnico solicitaron todo un componente tecnológico, y entendiendo que ese componente tecnológico es parte del objeto directo de DataTools, era válido hacer esa alianza o ese contrato de colaboración empresarial. Pero ahí es importante hacer un llamado también. DataTools fue también integrante de Unión Temporal Ecocapital, que desde el 2011 viene ejecutando o ejecutó estas actividades hasta el 31 de enero. O sea, DataTools y Ecocapital, que hicieron la Unión Temporal Ecocapital, desde el 2011 hasta el 2022, desarrollaron las actividades de manera fidedigna, al punto que nunca tuvo una multa ni un incumplimiento, y le sirvió a la entidad durante más de 10 años. Y entre esas 10 años, pues sus clientes también fueron las subredes, donde nunca tuvimos queja. Entonces a las subredes les funcionó esa alianza entre Ecocapital y DataTools por más de 11 años, pero ahora en este contrato, que tan solo es de un año, entran a objetar el objeto de DataTools, valga la redundancia. Sí, yo quiero preguntarle, Juan Pablo, si justamente eso que usted menciona, que en el plan de desarrollo de esta administración fue donde se permitió que la EGAT se volviera una unidad ejecutora para asumir procesos de contratación, pues tiene que ver algo, estas denuncias y esto que está pasando, con Ecocapital. Ecocapital, que era la que tenía antes el proceso y la recolección de estos residuos, es la que le está poniendo el palo en la rueda a ustedes para que puedan entrar ahora a manejar este proceso. Esto se trata de una pelea de dos empresas grandes, expertas en este tema, que no permiten o que están obstaculizando el objeto de contratación. No, Paula, para aclararlo. En este proceso de contratación que adelantó la EGAT y que la EGAT recomienda adjudicarlo, es al proponente EcoTools, que está integrado por Ecocapital y por DataTools, ¿ok? Quien hace el proceso es la EGAT, que es la entidad de gestión administrativa y técnica. Entonces, pues obviamente Ecocapital también está interesado en que este contrato se lo adjudiquen conforme a la recomendación. No es, digamos, Ecocapital no se está oponiendo a este proceso, a esta adjudicación, porque es adjudicatario de este proceso. ¿Qué pasó? Que cuando arrancan en diciembre haciendo este tipo de estudios y presentando invitaciones, el borrador de invitaciones y de pliegos, como usted lo sabe, en toda la etapa precontractual, se empezaron a colocar requisitos que prácticamente estaban excluyendo a esas empresas que venían haciendo. Y ahí se empezaron a hacer observaciones diciendo, ojo que ustedes no están favoreciendo la pluralidad de oferentes, ojo que ustedes con estos requisitos que están desproporcionados no tiene sentido para un contrato de un año para las actividades que son, al punto que la veeduría distrital también le llamó la atención a la GAT y le dijo, ajuste o haga esto fácil para que participen varios proponentes. Eso generó que en el trámite de la licitación se tuvieran que haber expedido más o menos 4 adendas en las cuales se hicieron las correcciones y las precisiones, porque muchas de esas cosas eran precisiones que se prestaban para cualquier interpretación para poder hacer la oferta. Sí. A este proceso se presentaron 2 proponentes, una empresa que se llama Ecoentorno y la Unión Temporal EcoTools. Ecoentorno no cumplió ni con las condiciones financieras ni con las condiciones de experiencia y por eso fue rechazado, y la Unión Temporal EcoTools pues cumple con todos los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y también económicos de acuerdo a su oferta económica, y por eso es que emiten la recomendación de adjudicar. Juan Pablo, como usted dice, aquí hay un problema institucional porque, como lo estábamos viendo en las imágenes de apoyo, la EGAT el 26 de enero emitió un estudio que dice que ustedes, como bien dijo, sí cumplen con los requisitos. Pero ahora yo quiero irme con otro problema, que es el ambiental y el de salud, que también es preocupante. Y es una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas toneladas
de residuos biológicos, que son desechos hospitalarios al final del día, se recogen al año en toda la capital? Bueno, digamos, esta sí es información relacionada con toda la concesión y la concesión o la información estadística que se dio una vez finalizó el 31, se tenía que se recogían más de 20.000 toneladas de residuos peligrosos hospitalarios al año en Bogotá. ¿Sí? De esos 20.000 toneladas, obviamente, las subredes, que es todos los centros de salud y demás puntos de atención del sector salud, pues generan entre un 25 y 30% de ese total de material peligroso. El resto lo generan las entidades privadas, las clínicas privadas, las peluquerías, las veterinarias y demás. Claro. Y por último, ¿cuántos usuarios y cuántos centros de hospital se atenderían ustedes una vez, si es que se les adjudica el contrato? Digamos, es variable. Las 4 subredes tienen en este momento un promedio de 195 puntos de atención, pero va creciendo y va variando el número con todo el tema de vacunación, ¿sí? Las subredes van diciendo, abrimos un nuevo punto de vacunación en tal lugar, así que tienen que ir allá también a recoger, entonces va cambiando el número y eso implica que quien asuma este contrato pues tiene que tener toda la experiencia y toda la capacidad operativa para poder atender todos estos desafíos que ustedes los han visto en estos 2 años de pandemia, implica manejar todos estos residuos. Bueno, Carlos, como es debido, contactamos a la Administración de Bogotá. Nos encantaría haber escuchado ya sea al secretario de Salud, ya sea a la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, la UAESP, que es la unidad encargada del tema de las basuras en Bogotá, para tener alguna claridad al respecto. Sin embargo, creo que no tuvimos suerte, ¿no? Correcto, no tenemos vocero, pero tenemos respuesta. ¿Qué le dijeron, Carlos? Entonces, nos dijeron que las subredes pueden decidir autónomamente si acogen o no a las recomendaciones de la EGAT, que recordemos, las recomendaciones es que adjudiquen... O sea, son recomendaciones no vinculantes. No vinculantes, exactamente. Que son recomendaciones que adjudiquen el contrato a la Unión Temporal Ecotul. Sin embargo, nos dijeron que muy probablemente hoy se adjudique el contrato a una Unión Temporal, ya sea Ecotul u otro proponente, pero que hoy se debería ya... Pero hoy no pasa. Pero... Y eso sí Usted ya lo ha será dicho. vinculante, digamos que hasta el momento Claro, es una porque es una recomendación y por adjudicación. eso es el trámite. Correcto. Pero ya con hoy se tomaría una decisión Sí. definitiva y tendrían que hacerlo, porque además Exacto. están contra el tiempo también. Están contra el tiempo, pero a mí me dijeron que probablemente hoy, y por eso no tenemos vocero, porque están en todo ese papeleo, pero si no es hoy, mañana lo diremos en Sigue la W, pero ya tendrán más noticias de esto. Me queda una pregunta final para don Juan Pablo Nova. ¿Ustedes fueron los únicos proponentes que quedaron habilitados o hay otros? No los únicos. Se presentaron 2 y fuimos los únicos porque el otro proponente... Ajá, entonces Es que- la es que- respuesta va a es ser que, es que una ahí es donde sola. la respuesta de... O sea, de- que les van a que- adjudicar hoy a ustedes. Pues, ¿No? ¿ya lo llamaron? No, no, pues nosotros lo que estamos esperando es que se pronuncien como lo dice la ley, es a través de actos administrativos. Deben sacar resoluciones o de adjudicando o declarando desierto si es que encuentran razones, pero deben hacerlos a través de actos administrativos que son los que no conocemos a la fecha y que pues obviamente estamos ansiosos de ser notificados. Pero Debe estar Carlos, en fase de A llamada. Carlos le pero dijeron que hoy Carlos, adjudica. A usted le dijeron que hoy adjudicaban a Lea, esta unión temporal o lea a tal otra. cual le dieron Ok. respuesta, Pero usted le Carlos. dijeron a esta unión temporal o a otra o no, No. es a esta unión temporal Yo o pregun- desierto, o yo declaran desierto. Yo pregunté exactamente eso, si es a la unión temporal que estamos hablando en cuestión, Ecotul, o a otra Pero ¿cuál empresa, otra si no hay otra? pero no me No hay dijeron, más. me dijeron que no más. tienen detalles. No, Las lea dos el opciones mensaje. sería a ellos o O desierta. desierto. Correcto. Esas serían Entonces, las dos. hoy debería haber adjudicación del contrato. Y ya, ese es el mensaje. ¿Eso es todo? Pues es más también lo que dije que pueden tomar la decisión autónoma de si recogen las recomendaciones de la EGAT o no, pero esa parte del mensaje es sobre lo de hoy, si se va a adjudicar o no hoy. Bueno, pues entonces estaremos atentos, porque además pues suponía que lo de la GAT era para garantizar transparencia en el proceso. Don Juan Pablo Nova, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. A ustedes muy amable, feliz tarde a todos. Muchas gracias. Bueno, señores, mañana tenemos una cita. ¿A qué horas, A Paola? las 12, Juan Pablo, en W Radio. Sí, Ya, en W. pero quedó Con confianza. A ver, arranco otra vez. Andrea, mañana tenemos una cita a las 12. A las 12 en la radio y también en W Radio Colombia, en Facebook y en YouTube. Y a la 1,
en Sigue la W Digital, W Radio Colombia en Facebook y en YouTube Live. Y ya, Mauricio, diga chao. Nos Hasta luego. vemos mañana. Chao, chao.